¿Cómo andan? ¿Bien? Es realmente un honor, un placer, el lugar que esta iglesia me ha dado, la oportunidad de participar de esta manera, de poder abrirle el corazón, porque lo que vengo a hacer hoy es eso, es abrirle mi corazón a ustedes, contarles cómo Dios ha trabajado en él, para que ese trabajo que hizo en mí pueda hacerlo también en ustedes. No solo en mí, en mi familia también. Con mi esposa llegamos a este lugar a finales de 2019. Para venir en ese momento teníamos que tomarnos el subte, línea A. Nosotros vivíamos cerca del Congreso, hasta San Pedrito, y de ahí tomábamos un Uber. Y tardábamos, no sé, hora y media a veces para llegar. Pero cuando yo me casé y vine para Buenos Aires, yo sabía que nuestro lugar era este, no otro. Al principio un poco discutíamos, porque ¿por qué tenemos que ir a una iglesia que está tan lejos? Pero, como dice Ángel, yo a él tengo el privilegio de conocerlo desde muy chico y la iglesia es algo importante. Es una familia más, entonces uno debe estar en el lugar con las personas que ama, con las personas que conoce, con sus hermanos, con sus amigos. Por eso no podía ir a otro lado, por eso terminé acá. Y estoy muy feliz de poder abrirles mi corazón hoy. A ver. Y para empezar quería que empecemos leyendo Eclesiastés 11, del 4 al 6. Ángel en sus estudios bíblicos ahora nos está hablando de los libros poéticos. Y hoy mientras hablaba yo decía, uy, me parece que anda cerca, porque lo que quiero hablarles es esto. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y termina diciendo, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, si lo uno o si lo otro es igualmente bueno. A veces simplemente no sabemos. Y lo que Dios nos manda hacer es confiar y sembrar. Volvemos a leer. ¿Sembrar qué requiere? Requiere jugársela. Los tiempos son largos. Uno empieza y no es que termina la semana, a veces pasan 150 días o más, depende de qué es lo que estés sembrando. Y a veces uno siente que el contexto no es el adecuado para sembrar. ¿Por qué? Cuestiones climáticas. En el caso del campo, pero en nuestra vida puede ser el contorno, el contexto, a veces el país en el que estamos y las decisiones que se toman. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. La orden es clara. Salomón acá lo que dice es, siembren. Y Dios lo que te manda hacer con tu vida es eso. La palabra y el don que Él puso en vos, Él te pide que lo siembres. Ahora a veces Dios nos dice, che, es momento de trabajar. Hay que salir al campo y sembrar la tierra. Y uno mira y dice, pero me parece que hay viento ahora. Vos decís que salga a tirar la semilla, se va a volar, va a ir a cualquier lado. O a veces Dios te dice, dale, es hora. Y a vos qué te pasa, decís, pero me parece que no va a llover. Me parece que ahora que estamos con los fenómenos, el niño me parece que se está terminando, me parece que vuelve la sequía. Y me lo imagino a Dios viéndote así y decir, pero si yo te estoy diciendo que siembres, no es una decisión que te corresponde a vos tomar. Yo te di algo y quiero que lo siembres.
Spurgeon decía, si nos mantenemos observando las circunstancias en lugar de confiar en Dios, entonces seremos culpables de desobediencia. Durísimo, muy difícil. Por el simple hecho de no confiar. A veces no es que estás exento del pecado simplemente por no hacer nada. A veces está mal también omitir cosas y no hacerlas. Ahora uno le podría caer a este tipo y decirle, pero escúchame una cosa, ¿vos por qué no vivís en Argentina? Acá yo no sé qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi vida. ¿Vos por qué no te pasó lo que me ha pasado a mí cuando crecí? ¿Vos por qué no tenés la familia que yo tengo? ¿O vos porque cuando salías de tu casa a la tarde podías andar tranquilo, sin mirar para atrás? Pero la orden no te la da Spurgeon, te la está dando Dios. Y la confianza es en Él. Sabemos menos del futuro de lo que creemos. Y muchas veces no tenemos ni idea cómo van a repercutir las cosas que nos pasan hoy. Las cosas, el contexto de hoy. A veces pensamos y le decimos a Dios, Dios, ¿te parece que esto? Porque no sabemos qué es lo mejor. Por eso es importante confiar. Porque vos podés decir, bueno, hoy no voy a sembrar mañana. ¿Y vos qué sabés? No sabemos si esto es lo mejor o no es lo mejor. Pero a la vez es entendible también. Porque vos decís, Dios, ¿te parece ahora? Cuando Ángel me pedía para venir a predicar, yo le dije, en mis planes no estaba. Pero bueno, uno no siempre las cosas se dan como pensamos, pero es frustrante. ¿Por qué? Porque uno planifica, uno piensa y digo, bueno, voy a estudiar esta carrera, me voy a casar, voy a formar una familia, voy a tener una empresa. Pero a veces las cosas no se dan de esa forma. Y es frustrante cuando esto no se da de la forma en que queremos y es difícil en ese momento creerle a Dios y confiar en que algo bueno va a venir. Recibimos lo que Dios nos da, lo tenemos en la mano y decimos, esto es lo mejor. Nos pasa. Me acuerdo una vez, me quedó muy marcado esto, porque me dolió en el corazón. Llegaba del secundario a mi casa con mucho hambre y veo en la mesa y había milanesas. Y es el sueño, ¿no? Del adolescente llegar a su casa con hambre y que haya algo rico. Y había un montón de milanesas. Y ya habían comido todos porque yo llegué último. Y dije, chao, son todas para mí. Me sirvo la primera, corto, como. Era de hígado. Por eso había tantas. Y a veces nos pasa lo mismo y decimos, recibimos algo de Dios, lo probamos, esto es lo mejor. Pero la verdad es que con Dios se come bien. Y comer bien no implica comer siempre lo que vos querés. Comer bien implica una nutrición sana, que ayer hablábamos, Julio nos compartía en el taller que teníamos de una nutrición sana y la importancia de eso. Con Dios se come bien y nos alimenta en base a la temporada también. No te va a dar siempre lo mismo. Dios no es un McDonald's que uno va y elige, pide, y que si yo pudiera iría varias veces por semana. Pero si hay gente que vive abrazada, ¿no? A su mamadera, porque es lo que le gusta. Y cuando, como los bebés, les empiezan a dar algo un poquito más sólido, ¿qué hace el bebé? Empieza a hacer caras, empieza a escupirlo, porque no le gusta. Y hay personas que cuando la cosa se empieza a poner un poco más sólida, empieza a hacer caras, lo escupe,
agarra su mamadera y se va para otro lado. Pero Dios no te va a dar lo que vos querés siempre, pero sí lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo igualmente los entiendo. ¿Por qué? Por lo que dice ahí es frustrante. Vos pensás que va a venir algo y no viene, no llega. O viene otra cosa que vos no querés. Y la vida a veces nos pone momentos donde sentimos que viene un cachetazo atrás del otro y otro. Y vos decís, ¿se puede ir más abajo? Porque pasa una vez, 2 veces, 3 veces, seguís cayendo y decís, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque no es lo que uno quiere, no es lo que uno pretende, y a mí me ha pasado. Caída tras caída tras caída, y la pregunta recurrente, ¿cuál es? Ángel hoy la decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comer esto? ¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿O por qué tengo que dejar de disfrutar otras cosas? ¿O de vivir otras cosas? ¿Cuántos acá se cansan? A veces. ¿Cuántos acá se frustran? Se decepcionan. En medio que empezás a decir, che, estoy como para terminar la escuela del dolor, ¿no? ¿De qué tanto habla Ángel? Ya estoy como para recibirme, me parece. Estoy como para el doctorado a esta altura. Y vos decís, no hay tregua. Y seguís ahí. Y en mi vida, por muchos años, la historia fue esa. Porque quizá soy joven, este año cumplo 30, me toca número redondo, y por ahí a lo largo no he vivido muchas cosas, pero sí durante esos años se ha vivido a lo ancho. Porque me ha tocado atravesar situaciones para las cuales no estaba preparado. Y en edades que no estaba preparado. Como decía Ángel, yo soy el menor de 7. Somos una familia grande. Mi hermana mayor me lleva 20 años, así que mi mamá estuvo 20 años teniendo hijos. Unas ganas de tener hijos tenía. Yo creo que es gracias a mi abuela que se encargaba de cocinar, de planchar. Pero 20 años. Y si somos honestos, yo no fui buscado. Pero llegué. Y en su momento me tocó ser un embarazo difícil. Mi mamá tuvo un poco de pérdida, tuvo que guardar reposo. Yo me acuerdo ver fotos y mi mamá tenía una panza gigante, parecía que había como 4 adentro. Pero llegué, aparecí. Y de alguna forma terminé acá. Pero 5 años después me tocó ver a mi mamá sufrir de un cáncer. Y yo amaba a mi mamá. Imagínate, 5 años. Estaba enamorado totalmente de ella. Y me tocó ver esa decaída. Tengo flashes porque un nene a esa edad no es consciente de todo. O los recuerdos que quedan son muy selectivos. Pero me acuerdo verla a ella en la cama de la clínica. Me acuerdo lo mucho que me impactó que pierda el pelo. Me quedó eso. Encima, yo soy hincha de Boca, tenía un rompecabezas de Boca campeón de los 2000, y estaba el Chicho Serna ahí que no tenía pelo, y yo como decía, mi mamá tiene... Y hacía esa conexión por alguna razón. Imagínense para mi mamá escucharme decirle que tiene el corte del Chicho Serna.
en una situación así. Pero son las conexiones que hace un niño inocente y son las cosas que a uno le quedan. Y todavía me acuerdo, yo estaba en mi pieza, estaba jugando con unos Transformers que me había regalado mi abuela, cuando mi papá entra y me dice, mamá, se fue al cielo. Hay muchas cosas que no me acuerdo, pero esa sí. Me acuerdo ese momento, lo que estaba haciendo. 5 años. Y a esa edad, uno no se pregunta por qué, pero empieza a crecer y empieza a notar las ausencias. Día de la madre, que en la escuela te hacen hacer manualidades. Y yo se la tenía que dar a mi papá también. Y lo peor de todo es que eso recién empezaba. Porque unos años después le tocó a mi papá. Y ahí sí era más consciente. Y ahí sí ya había una relación con Dios. Y ahí sí existía la posibilidad de decir, ¿por qué? Y de decirle, Dios, yo lo necesito. Yo hay cosas que todavía no sé. Yo me acuerdo estar así, sentado en su pieza, mientras él estaba en la cama, y pedirle a Dios, yo lo necesito, no te lo lleves. Y mis razonamientos eran muy simples. Yo le decía, si todavía no sé ni afeitarme. Esas cosas que decís, la quiero aprender de mi papá, no sé manejar. Quiero que esté el día que me case, que conozca a mis hijos. Y uno pregunta por qué. Y fue en la misma pieza donde mi papá me dijo lo de mi mamá, que una mañana entra mi hermano Matías, me despierta y me dice, papá dejó de respirar. Y el día que cumplí 13, me tocaba ir a despedir a mi papá. Y ahí yo no entendía nada. La verdad, no entendía nada. Yo veía a mis compañeros, amigos, con 2 padres. Yo no tenía ni uno. Y yo le decía a Dios, ¿por qué si es nuestra vida, nuestro tiempo te hemos dado, ellos te lo han dado? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a la iglesia todos los días? Ponemos tu obra por delante. ¿Por qué ellos? Y son momentos donde la fe de uno se ve socavada porque con 13 años yo puse la mano sobre mi papá para orar y no se sanó. Y son golpes que me tienen. ¿Por qué si yo he seguido sus pisadas mi llaga se ha agravado? ¿Por qué en el oriente no lo he hallado y no lo he percibido al occidente? Eso es lo que sentía. ¿Por qué si el camino lo estoy haciendo de la forma que vos nos decís que lo hagamos? ¿Por qué tengo que vivir esto? Estaba decepcionado. Mi fe, incipiente en ese momento quizá, había recibido un baldazo de agua fría. Y en ese momento podría haberme enojado con Dios, podría haber dejado todo. Yo creo que estaba en mi derecho de hacerlo quizá. Pero no me salía. No era una posibilidad para mí. Yo no puse esto lo escribió mi papá, estando enfermo.
Y la razón por la que yo no podía dejar de buscar a Dios es porque Él nunca lo había hecho. Qué necio fui si Dios siempre presente cubría mi vida con su manto. No existía la posibilidad para mí, habiendo visto a ellos atravesar su proceso siempre de la mano de Dios. Porque a pesar de todo nunca dejaron de creer, de sembrar, de servir, de confiar. Y el ejemplo estaba claro. Y el camino estaba claro. Así que en ese momento de dolor, elegí atravesarlo con Él. Y decirle, Dios, vos te llevaste a papá, te llevaste a mamá, así que ese lugar necesito que lo ocupes vos. Así que a los padres les digo hoy, la forma en la que ustedes enfrentan sus procesos se va a ver reflejado en cómo sus hijos enfrenten el suyo. Lo que mi papá sembró en ese momento, lo coseché yo. Y aún lo hago hoy. Pero la verdad es que todavía había cosas por vivir. Unos años más adelante, una de mis hermanas nos avisa que tenía cáncer de mama. Otra vez lo mismo, pensé yo. Otra vez cirugías. Otra vez tratamiento. ¿Hasta cuándo? Le decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? Siempre el mismo problema. Pero la receta para cómo atravesarla ya la teníamos. En esos momentos donde como familia todo el suelo se volvía a mover y donde sentíamos que las circunstancias otra vez nos pasaban por arriba. Como aprendimos de nuestros padres, no queda otra alternativa de confiar en aquel que nos puso ahí. La única certeza que había en ese momento era que la mano de Dios nos sostenga y que su manto nos cubra. Otra cosa no sé. ¿Me acompaña? Mateo 14, 22. Una historia muy conocida. Jesús, después de alimentar a los 5.000, dice que despidió a sus discípulos, los hizo entrar en la barca, se quedó despidiendo a la multitud y después subió al monte a orar. Y dice que ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Cuando el contexto es adverso, a veces viene Jesús y hasta somos capaces de confundirlo con algo malo. Y esto es lo que estaba pasando. Pero dice que Jesús habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús venía caminando, los discípulos se asustaron. Él le dice, hey,
soy yo, no tengan miedo, acá vengo. Y Pedro se animó a dar un paso más y no sé, debe haber dicho, bueno, si caminamos a la par en la tierra, capaz, en una de esas, me vuelvo a casa caminando sobre el agua. Y dice que le dijo, si sos vos, si realmente sos vos, quiero caminar a tu lado, sobre el agua. ¿Pero qué pasó? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro se animó. El problema fue que a medida que empezó a dar unos pasos, el suelo no estaba tan estable. Jesús le dijo, sí, vení conmigo. Pero había viento. El agua se levantaba. Y la confianza que tuvo Pedro al inicio, cuando decidió bajar de la barca, se empezó a diluir. El 31 dice, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Yo me lo imagino a Jesús en un principio diciendo, miralo a este Pedro, la fe que tiene. Cuando el tipo hace y baja. Pero es entendible que cuando las cosas no se den tal cual pensamos que iban a ser, porque Pedro quizá dijo, bueno, voy a poder caminar tranquilo porque él está caminando tranquilo. Pero no, resulta que el agua se mueve. No es tan sólida. Pero a la vez Jesús, en ese momento, cuando lo vio pidiendo ayuda, estiró su mano y lo levantó. Y me imagino a Jesús diciéndole, ¿qué pasó? Si venías bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaste? ¿Qué pasó que pensaste que todo estaba perdido? Si acá estoy. ¿Qué pasó que pensaste que con vos no era suficiente si acá estoy? ¿Qué pasó que pensaste que yo no te iba a poder sacar de ahí si acá estoy? ¿Qué pasó que pensaste que estaba solo si acá estoy? Él siempre está. Y su mano está extendida. Porque podemos dudar. Yo dudé. Podemos decepcionarnos. Pero su mano está. Y Él elige levantarnos y caminar al lado nuestro. ¿Saben que hoy mi hermana está sana? Después de 11 años. Ya está completamente sana. Y como familia, hoy nos toca disfrutar de muchos frutos que se han sembrado en ese proceso. Estamos viviendo cosas que eran impensadas. Estamos viviendo cosas que soñamos durante años.
Y la razón es que a pesar de todo, y como aprendimos de nuestros papás, en ningún momento dejamos de sembrar. Y en ningún momento dejamos de creer. Porque las circunstancias vienen. Las dudas vienen. Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. Durante años fuimos andando y llorando. Mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Más de 20 años peleando. Y hoy la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes, iglesia, es que confíen en el proceso. Y nunca dejen de sembrar. Hay cosas que las van a cosechar ustedes. Y hay cosas que no. Yo estoy acá, parado acá arriba, por siembra de muchos de ustedes. Yo tengo este lugar por siembra de muchos de ustedes. Y estoy muy agradecido. Y como jóvenes estamos agradecidos. Confíen en el proceso. Y nunca dejen de sembrar. Filipenses 1, 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Pablo escribe esto encerrado en un cuarto, previo a declarar delante del César, después de haber vivido una desgracia tras otra. Lo pueden leer en Hechos. Pero él en un momento se dio cuenta y dijo, hermanos, quiero que sepan que esto que viví, esto que tuve que pasar era necesario para el progreso del Evangelio. Hoy yo puedo decir lo mismo. Aliento de vida en Ramírez existe gracias al proceso que como familia tuvimos que atravesar, si no, no estaría. Yo hoy estoy acá gracias al proceso que como familia y como niño, como adolescente y como joven tuve que vivir. Y hoy me abrazo a esa palabra, a esa promesa que dice que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Esa es mi fe y esa es la razón por la que sigo y esa es la razón por la que siembro. Eso es lo que me trajo acá hoy. Yo no sé lo que estás viviendo vos. Yo no sé cuáles son tus procesos. No sé. No sé el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. De lo que sí estoy seguro es que hoy Él tiene su mano extendida para vos. Si hay cosas que te hacen dudar, Él tiene la mano extendida para vos. Porque Él quiere caminar ese proceso con vos. Ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos.